Bueno, buenos días a todos. Vamos a hacer una pequeña corrección del audio acá. Bien, bien. Bueno, buen día nuevamente. Ahí estamos. Bueno, un ciclo de UX Inside, una nueva charla de esto del ciclo sobre el ensamblado seguro de mangueras. Y bueno, acá estamos con Alexander, nuestro técnico para Latinoamérica. Por aquí atrás Federico también, que muchas veces se contacta con ustedes. Espero que nos conozcan, somos Uniflex, fabricante alemán de todo lo que es máquinas para ensamblado de mangueras. Estamos en todo el ciclo de ensamblado y bueno, ya hace un tiempo tenemos este ciclo de charlas que lo que intentan hacer es brindar mayor información para nuestro rubro, para hacer un ensamble de mangueras más responsable, de mayor seguridad y bueno, por ende tener resultados de mayor confiabilidad. Bien. Como le decía, bueno, esta es la charla de revisión del prensado y calibración de prensas. De eso vamos a hablar hoy. Nos interesa que sus equipos estén trabajando correctamente, más allá de cualquiera sea la marca, y que ustedes tengan la capacidad de ser sus propios testigos de cómo está prensando ese equipo y, en todo caso, poder mejorarlo o bueno, pensar en una mejora a futuro. Le vamos a repetir esta charla mañana a la misma hora. Vamos a responder las preguntas que se generen también mañana. Hoy pueden ir haciendo las preguntas en el chat, que al final vamos a ir respondiéndolas. Entonces, bueno, UX Inside es el proceso responsable de ensamble de mangueras, donde mediante Uniflex podemos certificar operarios y talleres en todo el ciclo que ven aquí de ensamblado, que fueron las charlas anteriores que están colgadas en YouTube. Si les interesa, nos la pueden pedir ahí vía mail o aquí mismo en el chat. Todas las charlas están colgadas, las anteriores. ¿Y por qué? ¿Por qué nos interesa esto? Porque en las mangueras sabemos que estamos corriendo un riesgo. El riesgo que lo corre el operario, el usuario final de esa manguera. Y nosotros como ensambladores tenemos que ser conscientes de estos riesgos, que tanto en lo personal como en lo material. En lo personal, las mangueras hidráulicas de alta presión pueden generar, si tenemos un incidente, pueden generar quemaduras, daños en los ojos, heridas, cortes profundos, infecciones por aceite hidráulico que son bastante difíciles de tratar, y hasta la muerte, obviamente, que lamentablemente conocemos alguna historia. En lo material, bueno, siempre lo primero que nos vienen a reclamar nuestros clientes es el aceite hidráulico perdido, el medio ambiente que se contamina, las paradas de las máquinas inesperadas que hacen que el personal esté parado también. Pueden generar incendios. Más de una vez hemos escuchado incendios de los equipos que bueno, pueden ser parciales o totales, generando una gran pérdida para el contrato, para el cliente y para las personas. Y bueno, y esta figura es la que nos saca el sueño, el matrimonio perfecto entre los componentes en una manguera. Entonces, bueno, hoy vamos a ver, ya vimos cómo eran todos los pasos, hoy vamos a ver cómo revisar ese prensado. Y en base a eso vamos a hablar de qué tipo de prensa tengo, nos tenemos que basar en qué tipo de prensa tenemos para saber cómo atacar eso, cómo evaluar el resultado del prensado después de hacerlo, y cómo recalibrar o ajustar el resultado del prensado. Así que le doy la palabra a Alex que sigue con esto. Bien, buen día a todos. La verdad que estamos ahora hablando, como decía Álvaro, ya de la calibración, de la revisión de las prensas, y lo primero que tenemos que revisar es justamente la prensa que tenemos, qué tipos son, primero, y comparar un poco las prensas Uniflex y las prensas que son de la competencia, que son con grasa en su totalidad. Entonces tenemos prensas con grasa que
que básicamente lo que tenemos siempre es un micrómetro, ya sea analógico o digital, el cual nosotros lo podemos ir corrigiendo según sea la necesidad. Pero después vamos a ver lo que es ovalidad, conicidad, o cómo podemos corregir el desgaste de una manera más fácil, que podemos hacerlo todo esto en una prensa que es sin grasa, y vamos a ver por qué no, o por qué es mucho más difícil en las prensas que son con grasa. Siguiendo a esto, tenemos las principales diferencias serían entre un sistema con grasa y sin grasa. Es que los sistemas con grasa, el desgaste, para corregirlo necesito rectificarlo, y por ende tengo que desmontar la máquina donde está, y muchas veces con el rectificado no es suficiente y hay que simplemente cambiar el cabezal con el precio que eso conlleva. En cambio, las máquinas sin grasa, lo que tenemos ya son platinas deslizantes, que lo que se desgasta justamente son esas placas que evitan el cambio de piezas de mayor costo. Vamos a ver ahí una comparación. Sistema con grasa, mantenimiento no realizado, genera mayor desgaste, como ya lo decíamos. Y también, algo importante, la grasa contaminada genera también mayor abrasión. Por eso es que mismo los manuales de los fabricantes de máquinas con grasa nos recomiendan que cada cierto tiempo retiremos toda la grasa y coloquemos grasa nueva en toda la máquina para justamente evitar esta abrasión que va a desgastar el cabezal. Entonces ahí lo que vemos es una máquina que trabajó y que se desgastó, porque el desgaste en máquinas con grasa es inevitable. Tenemos una grasa que va a realizar ese deslizamiento entre las piezas, pero sí o sí tenemos metal contra metal que con el tiempo y con los grandes tonelajes que manejan los equipos se van a desgastar. Y aún se van a desgastar con mayor frecuencia si el mantenimiento no es realizado. Por eso decimos que un mantenimiento no realizado en una máquina con grasa genera un desgaste prematuro. Y la grasa contaminada genera una abrasión, porque cuando sabemos que cuando prensamos, la viruta de metal que cae, esa escoria, va para la grasa y se torna aún más abrasiva. Bien, en cambio tenemos otro sistema que son justamente los sistemas sin grasa, que cuando ya tenemos esos intervalos de mantenimiento que son más largos, que no se realizan en algunos casos, esto ya no genera mayor daño en la máquina en sí, sino lo que hace es simplemente sigue desgastando las placas, evitando justamente, como decía Álvaro, ese contacto metal con metal del cabezal con el dado de prensado, o el dado base. Y después, bueno, esto se logra gracias a que las platinas protegen el cabezal de desgaste para justamente evitar ese contacto metal con metal, o mismo metal con el dado con la viruta que se va generando con el prensado. El sistema no grasa, el mantenimiento habitual es limpieza. Como no tenemos la grasa, podemos limpiar esa escoria, la podemos aspirar y es simple, limpio el trabajo, es muy sencillo. El reengrasar un equipo nos implica mayor tiempo, una persona más calificada que un sistema sin grasa que solamente con un trapo o un aspirador es suficiente. Bien, esta es la pregunta. Una de las más comunes que nos hacen a Álvaro y a mí es ¿cuándo necesito calibrar mi prensa? Es una gran pregunta y la respuesta es depende, ¿no? Y acá vamos a decir por qué. Primero va a depender de las diferencias en diámetros de prensados. Si yo tengo un prensado consistente, no tendría por qué calibrar el equipo porque mis prensados son correctos. Cuando no tengo un prensado uniforme también es necesario calibrarlo. Cuando tengo un desgaste en el cabezal, ya lo dijimos, porque tenemos que ir recuperando un poco ese desgaste por adicionándole más décimas al micrómetro, y también según mi nivel de producción. En realidad es según los requerimientos que tenga del cliente y los requerimientos internos que yo tenga. No es lo mismo que yo prense mangueras de 1/4, manguera R1, R2, y ocasionalmente alguna R9, R12, o si constantemente yo estoy prensando mangueras de alta y de extrema presión. Porque las platinas y mismo también los equipos con grasa vamos a ver que se van a desgastar con mayor facilidad y eso va a requerir que yo calibre más a menudo mi prensa. Entonces es algo a tener en cuenta. Ahora, ¿cómo evalúo el resultado de mi prensado? ¿Cómo yo evalúo eso, esas variaciones, como decíamos al comienzo, esas diferencias en el diámetro de prensado? Básicamente tenemos 4 puntos principales y en esos 4 puntos es lo que vamos a hablar el día de hoy. El primero sería el diámetro de prensado, conicidad, ovalidad y alineación de los dados. En las charlas anteriores habíamos visto conicidad y ovalidad, lo vamos a volver a ver porque no es algo que frecuentemente un operario le presta atención.
a menos que realmente sea visualmente tremenda la diferencia. Pero entonces vamos a recalcar estos conceptos, cómo revisarlos, que son tan importantes como el diámetro de prensado. Y bueno, recordar que siempre las mediciones, y eso tratamos de mejorarlo, en los talleres tengamos un calibre en buen estado, que sea exacto, y no que tenga ese juego que a veces podemos ver, así que tengamos una buena herramienta para medir lo que queremos medir. Porque justamente en las prensas nosotros confiamos en que la información que nos da el calibre es la que nosotros vamos a utilizar para saber si calibramos o no. Entonces, si el calibre no está calibrado, quizás nos va a pedir que calibremos una máquina que no lo necesita, o que no calibremos una máquina que sí realmente lo necesita. Bien, en diámetro tenemos tres opciones, van a ser las ya conocidas. Primero es el diámetro correcto, es el diámetro al que queremos llegar. Después, el segundo caso podría ser un subprensado, que le falta apriete porque ya la máquina se desgastó, entonces la prensa, cuando yo le doy al mismo ajuste micrómetro, no cierra lo necesario, y estoy subprensando. Y lo otro sería un sobreprensado, que es lo que antiguamente se veía más, porque le daban al ojo, ¿no? Lo cerraban, después le decían, dale un poco más, y lo sobreprensaban. En las charlas anteriores justamente revisamos cuáles eran los riesgos del sobreprensado, así que... Vamos a ver ese YouTube que tenemos de los prensados. Bien, entonces, lo primero que tenemos que ver cuando vemos el tema es algo de que dice la tabla de prensado. Como siempre lo decíamos en las charlas anteriores, es importantísimo que el operario no solo tenga capacitación, sino que tenga las herramientas necesarias para hacer lo mejor posible su trabajo. Y parte de estas herramientas es la tabla de prensado. Como vemos, ahí fue una transcripción de una tabla comercial, y ahí podemos ver lo que es el dado de prensado para la prensa X, ¿sí? Un ajuste de micrómetro, y después tenemos el ajuste real. Y eso siempre en todas las tablas está vacío. ¿Por qué? Porque según la prensa que tengamos, mismo que sea el mismo modelo que me dice acá, prensa XXX, yo tengo que poner un ajuste real, que va a ser o 3,2, o 3,25, o 3,15, porque va a ser según mi prensa. Entonces, estos factores obligan a corregir el ajuste de micrómetro para llegar al diámetro deseado. Entonces, yo con este diámetro de prensado, lo que yo tengo que hacer es colocar por ejemplo, 3,2 y revisar que llegue 17,8. Si llego a 17,8, perfecto, mi diámetro real, mi ajuste de micrómetro real va a ser 3,2. Si le falta o le sobra, lo ajusto y lo coloco acá. Una vez que yo ya lo coloque ahí, ese dato se tiene que mantener en el tiempo. Si eso varía, quiere decir de que ya mi máquina tiene desgaste y sí tendría que revisar si tengo que calibrarla o si tengo que hacer algún mantenimiento en el caso que sea con grasa. Bien. Tenemos distintos tipos. Dos, ya sea máquinas con grasa o sin grasa, ya la hemos visto, pero tenemos en los dos tipos de máquinas analógicas y digitales. Las analógicas son las viejas conocidas con el micrómetro, y las digitales son las que tienen, bueno, un sensor de posición y tenemos un panel táctil ahí que podemos interactuar. Aquí, bueno, en las analógicas, no importa la marca, todas más o menos tienes el mismo elemento a recalibrar. En las digitales ahí sí solamente podemos hablar por las Uniflex, porque en las otras marcas hay una infinidad de paneles o micrómetros digitales que realmente desconocemos, y eso lo debería de dar claramente el fabricante. Mismo también en algunas marcas tenemos que tienen panel digital, pero que usan una calibración similar a la del micrómetro, entonces ahí podemos también emplearlo. Bien, ajuste del diámetro en prensas analógicas. Básicamente lo que hacemos es un prensado de prueba, revisamos el ajuste de la calibración, cuánto le faltaría, en el caso que necesite ser calibrado, desmontamos la tapa frontal, aflojamos, como ven ahí tenemos una contratuerca izquierda y un tornillo de contacto. Entonces lo que hacemos es la contratuerca la aflojamos y vamos ya sea girando el tornillo para adentro o para afuera, según sea el caso. Como dice acá, hacia afuera vamos a aumentar el diámetro, y si lo hacemos hacia adentro vamos a disminuir el diámetro. Esto quiere decir que hacia afuera vamos a aumentar el diámetro de prensado. ¿Por qué? Porque le sacamos recorrido al equipo. Hacia adentro vamos a disminuir el diámetro de prensado, o sea, va a tener mayor apriete. ¿Por qué? Porque le damos más carrera al equipo.
Y ahí, bueno, ahí mencionamos unos ejemplos de Uniflex lo tiene ya tabulado, entonces podemos decirte cuántas vueltas son cada milímetro en cada uno de nuestros equipos. Bien, este es el caso de las prensas digitales. Como lo podemos ver, solo lo podemos mostrar en las Uniflex. Tenemos una pantalla de calibración en la cual nosotros usamos el dado 32. Colocamos el dado 32 con la herramienta de cambio rápido, los 8 a la vez. Y una vez que ya lo colocamos, necesitamos un mandril de calibración que ya tiene 2 diámetros preseteados, que las máquinas lo reconoce. Colocamos primero el diámetro más fino, como lo dice la pantalla ahí. El diámetro más fino lo colocamos, simplemente cerramos. Cerramos la prensa, ya la prensa nos avisa que ya está. Colocamos, giramos la herramienta, colocamos el lado más grueso. Nuevamente cerramos y ahí ya la prensa recibe esa información y ya puede determinar cuál es la calibración. No en todos los paneles se puede hacer esto, sí en los Uniflex, pero ¿por qué lo podemos hacer? Porque tenemos paneles Siemens industriales y PLC Siemens industriales dentro del equipo que hacen posible este recalibrado automático que para atender normas de calidad es muy importante. Así es. Bien, vamos a recapitular un poco validad, lo que hablábamos en la charla anterior. Como lo podemos ver, o validad, la idea es tomar 4 medidas al medio, como ven acá marcado en la B, ¿sí? Imaginemos este punto B, que lo cortamos, ¿sí? Cortamos el plano y vamos a tener 4 medidas, 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Tomamos estas medidas con el micrómetro, con el pie de metro, con el calibre, como lo vemos en la imagen, como dice acá, se toman 4 medidas a la mitad del terminal y se compara el mayor con el menor. Entonces ahí vamos a tener, siguiente, vamos a ver un video de cómo realizamos esas mediciones, exacto. Como ven ahí es aproximadamente al medio, buscamos siempre la posición más pequeña y ahí tomamos esa medida, ¿no? Giramos, nuevamente buscamos la posición más pequeña, al medio, y hacemos lo mismo en las 4 medidas que tenemos. Y obviamente esto lo vamos a ir haciendo uno, lo anotamos, otro lo anotamos, y así sucesivamente hasta tomar las 4 medidas. Está bueno hacerle una marca para tener la referencia de cómo empezamos y cómo seguimos. Sí, exacto. Eso es algo que no lo comenté, pero como pueden ver ahí, tenemos una marca, es importantísimo para tenerlo como señal para saber en dónde está. Bien, ovalidad. Entonces, con las máquinas con grasa, tenemos un problema para corregir la ovalidad, porque para hacerlo tendríamos que retrabajar el cilindro, tendríamos que rectificarlo. Con las máquinas Uniflex, lo que podemos usar, además de las platinas, como vamos a ver en este ejemplo, son lainas, ¿sí? Esto es un ejemplo de una máquina Uniflex que teníamos. Entonces, hicimos un prensado de prueba, 32 milímetros, tomamos 4 medidas y nos dieron estos resultados. Entonces, para yo llevarlo a que sean todos 32, si no tengo validad, si no sea un prensado redondo, tenemos que usar estas lainas. Entonces, tenemos estas lainas disponibles. Estas son las posiciones para que no se salgan las lainas, porque son finalmente hojas de acero inoxidable. Y ahí volvemos a la exactitud del primer día. Entonces, en una máquina con grasa es muy difícil corregir esa ovalidad que se genera. ¿Por qué? Porque vamos a tener que rellenar con una rectificación del cabezal en donde está. Es algo muy fino para hacerlo mediante rectificado. Pero bueno, se puede hacer en todo caso. Después, si no, la otra es cambiar el cabezal. En una máquina sin grasa que usa platinas, tenemos esta opción. Identificamos el lado donde está teniendo esa conicidad y vamos con estas lainas a suplementar, a compensar ese lado con estas medidas que tenemos disponibles. Entonces corregimos esa ovalidad en ese punto. Identificamos y corregimos. Bien, seguimos entonces. Conicidad. Ahora se toman ya no las medidas al medio, sino en ambos extremos. Entonces comparamos un extremo y luego tomamos la medida del otro lado, siguiendo siempre la misma línea. Entonces acá tenemos un video, nuevamente colocamos en un extremo, después en el otro, y ahí vamos a tomando las 2 medidas a la vez, las vamos comparando, ¿sí? Como pueden ver ahí, también tenemos la marca para así saber
fácilmente identificamos en qué posición es la que precisamos corregir la conicidad en caso que hubiera, ¿sí? Teniendo en cuenta siempre las tolerancias que tenemos, como decíamos en la ovalidad, 0,15, generalmente las máquinas con grasa sería una buena tolerancia, y después en conicidad también 0,15. Acá tenemos un ejemplo, entonces tenemos A1 y B1, A sería la parte del frente y B la parte trasera, entonces comparamos y ahí nos vamos viendo. Entonces, ¿cómo yo mido la conicidad? Básicamente comparo esas dos medidas, como ven acá, por ejemplo, A1 y B1, tenemos 31,98 y 31,94. Entonces, la conicidad sería la resta del mayor con el menor. La que tenga mayor diferencia entre todas estas va a ser mi valor de conicidad. Entonces, yo lo comparo acá, tengo 0,4, acá 0,1, acá 0,3 y 0,2. Entonces la mayor va a ser 0,4, que justamente es la primera, en verde, y por eso colocamos conicidad 0,04 milímetros. La conicidad, por lo general, se presenta por desgaste. Si ya se presenta en una máquina nueva, si es con grasa, ya tienen un problema ya de nuevo, pero por lo general se presenta por desgaste con el uso. Entonces, nuevamente, en máquinas con grasa, la conicidad es muy difícil de corregir, a menos que cambiemos el cabezal o que rectifiquemos las piezas. En una máquina sin grasa Uniflex, ahí tenemos que podemos, por desgaste, se desgastó las platinas, por lo general son todas sobre la parte trasera de la platina, entonces se retiran y se vuelven a colocar nuevas. Ahí podemos ver placas desgastadas y placas nuevas, siempre se adquieren en kit y se cambian todas juntas, entonces volvemos a tener esa exactitud del primer día. Entonces, como lo decía Álvaro, una vez que compramos la máquina, siempre es bueno revisarla en la máquina nueva, porque ese va a ser mi punto de partida. Nunca va a estar tan calibrada como al inicio. Entonces, por eso es importante cuando compramos los equipos, poder asegurarnos que el fabricante nos ofrezca esto, ¿cierto? Que nos ofrezca cuánto es su conicidad, cuánto es su ovalidad, porque sabemos que ese va a ser el máximo que podemos llegar a trabajar con ese equipo. Lo que vemos ahí es nuestro control de calidad en Alemania antes de que salga una máquina de la fábrica. Se hace la fabricación del equipo, se monta y la prueba de calidad nos arroja que por cada uno de los equipos nosotros hacemos esto. Y en el caso que algún cliente quiera verlo, nos lo puede solicitar, porque esto lo tenemos en cada uno de los equipos y realmente tenemos las tolerancias que decimos tener. Otro caso que nos había pasado y que quisimos ahí replicarlo en una máquina acá del showroom fue que justamente en algunos prensados, especialmente cuando hacemos el prensado americano, ese que queda como una burbuja en la parte de adelante, que no se prensa completamente el dado, la férrula, tenemos este problema de dados desalineados, ¿sí? Como vemos acá está un poco exagerado, pero ha pasado, hemos visto estos casos acá. Entonces, justamente las máquinas Uniflex, para evitar eso, lo que usamos son pines plásticos, prisioneros también metálicos, que nos permiten ajustar justamente y compensar esas diferencias que puedan haber en el cabezal y llevarlo justamente a que tengamos este prensado ya uniforme, recto, que es justamente lo que nosotros precisamos. Acá el desalineado de los dados se ve mucho en máquinas con tiempos de uso prolongados. Tenemos que acostumbrarnos que esto no es normal y no es bueno que pase. Entonces, si nuestra prensa presenta esto, es bueno atender la necesidad de cambiar el dado. En algunas máquinas que son dados completos con sistemas de resortes y demás, muchas veces esos sistemas se complican con el tiempo. Hay unos dados que tienen unos soportes que también con el tiempo se van desgastando. Si bien no es el tema de Uniflex, es algo que vemos recurrentemente en Latinoamérica, entonces también está bueno que lo puedan atender. Exacto. Bien. Y para ir ya cerrando, otro punto también importante, como lo veníamos hablando, justamente en esto de la calibración y los procesos de verificación de los equipos, hay una norma que recurrentemente siempre se habla, y es una norma muy conocida por todos, que es la ISO 9001, ¿sí?
hay uno de los capítulos, vamos a decir, de esta norma, que justamente es el 7.1.5, habla justamente de los instrumentos de medición, de qué cuidados tengo que yo tener de verificar de una manera periódica mis instrumentos de medición, cómo yo hago un proceso de calibración, cómo calibro estos instrumentos, cómo debo de exigir esos procesos de un tercero en caso de que no lo haga internamente, y cómo hago esos procesos de ajuste. Porque la norma lo que establece son diferencias entre calibración y ajuste. Lo que la norma te dice, cuando tú calibras simplemente lo comparas con un patrón y comenta justamente las diferencias que hay de medidas, pero no haces ningún ajuste. En cambio, el ajuste ya justamente cuando tú, valga la redundancia, ajustas el micrómetro, el calibre o el instrumento de medición que tuvieras para compensar esas diferencias y que vuelva a estar en el estado óptimo. Y obviamente todo esto tiene que estar avalado con un certificado, que son los certificados de calibración. Y como le decía, pueden hacerse internamente, hay procedimientos para hacerlo interno, como también lo podemos hacer con un laboratorio externo de medición que ellos puedan calibrarlo según normas internacionales ISO o según normas locales de cada país, ¿no? Eso es algo que la ISO lo atiende. Obviamente, en el caso puntual de las prensas, lo que más pondría hincapié sería más que en la prensa, es en el pie de metro, en realidad, en el vernier, porque justamente es un instrumento y ya debería ser más preciso que el micrómetro mismo que tiene la prensa. Entonces, ahí es donde se establece la necesidad de tener los instrumentos de medición en el taller correctamente calibrados y ajustados. Bien, ¿para qué necesito calibrar mi prensa entonces? Para ir cerrando. Primero, para identificar el desgaste de las piezas. Si yo tengo diferencias en mi diámetro prensado, es lo más probable, casi 99% probable es que tenga desgaste, ya sea en el cabezal o en el micrómetro mismo. Entonces tengo que revisarlo y preciso calibrar. Para aumentar la productividad, justamente evitar ese reprensado, que justamente perdemos el tiempo. Cumplir con normas internacionales, por ejemplo, la ISO 9001, o normas internas, o que tengamos algún requerimiento de un cliente, y para profesionalizar mi taller. Bien, en el profesionalizar mi taller es donde necesitamos hacer más hincapié en Latinoamérica. Nos gusta poder brindarle confianza a nuestro cliente, que venga nuestro cliente porque confía en nosotros y no en el de al lado, que nuestro prensado está bien realizado, de forma segura, responsable. Entonces, todas estas charlas y todo nuestro hincapié es en transmitir confianza al cliente desde profesionalizar los talleres. Y bueno, ¿qué tipo de prensa debo tener? Y obviamente nosotros vamos por la Uniflex no grasa. ¿Por qué? Porque si bien no es un tema estético el tema de la grasa, es un tema de calidad, como lo vimos, es un tema de confiabilidad, de tener una máquina en tolerancia de larga duración, que no tener que estar cambiando piezas costosas con el tiempo, no tener que tener mantenimientos habituales del sistema de grasa, prensado exacto, fácil ajuste, variedad de dados, tenemos muchos dados para poder hacer los prensados correctos. También podemos fabricar los dados que al cliente le interese, con diámetros exactos o formas especiales, específicas, cumplir normas internacionales e internas, y bueno, el Uniflex un mantenimiento bien bajo con este sistema no grasa que es nuestro caballito de batalla y que tanta vida útil nos da a nuestros equipos. Así que bueno, por aquí, llegando al final, con estos 30 minutos de charla, para no tomarle más tiempo, que sabemos que es bastante importante, pero siempre nos interesa tener esta participación a poder sumar profesionalismo al ensamble de las mangueras. Nos gusta el intercambio de información, así que cualquier consulta que tengan de nuestras prensas o si los podemos ayudar con otras marcas también, pueden hacerlo a info.uniflex.de. Estamos en todo el ciclo del ensamblado y nos interesa poder profesionalizarlo lo más posible a todo ese ciclo en todo tipo de clientes. Así que bueno, vamos a ver qué preguntas tenemos
en este tiempo para poder responderlas. Por aquí dicen, ¿puedo poner platinas a una máquina con grasa? No, a una máquina que fue fabricada, diseñada para usar grasa, no es posible. Un cabezal con grasa es redondo por dentro, un cabezal con platinas tiene sus guías para poder colocar las platinas y los dados son diseñados con otra forma y los cabezales son con otra forma. Así que bueno, si te interesa un poco más sobre máquinas sin grasa, abiertos a poderte asesorar. Otra pregunta más por aquí, dicen, ¿las platinas no se lubrican? ¿O es autolubricada o no? No es así, las platinas trabajan en seco y en limpio. Cuanto más limpio y más seco, mejor. Por eso siempre recomendamos que la limpieza es vital en equipos Uniflex para mantener un ambiente limpio y para mantener la vida útil del equipo. Es un trapo nomás que incluso cuando un poco de aceite cae dentro de la máquina, que para ese aceite que ponemos para poner el terminal en la manguera, a veces se escurre un poco, limpiarlo también con un trapo no está de más. Alex, acá tenemos una pregunta que nos dicen, siempre que se cambian platinas se deben cambiar lainas. En realidad es según, voy a decirles por qué, es según el estado que tenga la máquina. Como les decía antes, no es lo mismo un taller que prense manguera R1, R2 que un taller que prense R15, R13 constantemente. ¿Por qué? Porque las que tengan R13, R15, yo voy a tener que cambiar platinas más continuamente, ¿sí? En un lapso más corto de tiempo. Y eso es por un lado. Por otro lado también tenemos dónde está ubicada la prensa. Tenemos prensa que están en ambientes muy húmedos, en talleres que trabajan con algunos químicos a veces y que son químicos muy corrosivos. Entonces, cuando tenemos ambientes muy corrosivos y constantemente, y los tiempos entre cambio de platinas es importante, es un año, quizás un poquito más, en esos casos sí recomendamos cambiar las lainas. ¿Por qué? Porque cuando ya vamos a cambiar las platinas, vamos a ver que las lainas que están abajo ya están oxidadas, o se están empezando a oxidar. Entonces, ahí lo que hacemos es simplemente las cambiamos. Hay un kit que viene de lainas, ¿sí? Que tiene el número de parte y todo, que vienen todas esas lainas que especificábamos en la presentación, y simplemente la medimos, la que tenían antes, y colocamos la nueva de la misma medida y listo. Pero sí va a ser, depende de qué tanto, cada cuánto tengo que cambiar las platinas. Yo puedo establecer ahí cada cuánto también tengo que cambiar las lainas. Muchas veces las lainas se pueden reutilizar, no la platina, pero sí la laina, si no está muy defectuosa se puede utilizar. Y si no, con el kit de platinas pueden pedir las lainas porque son muy bajo costo. Sí. ¿Cuál es el rango para tener una conicidad adecuada? Esa es una buena pregunta. Como lo comentábamos en la diapositiva, para ya equipos que ya tienen años de uso, establecimos un 0.15 milímetros de conicidad, y eso ya estaría dentro justamente de los parámetros que nos dan los fabricantes. Pero cuando es un equipo nuevo, lo que nosotros nos gusta acercarnos lo más posible es al 0.05 ¿sí? milímetros. Y de hecho, cuando ustedes compren por ejemplo, los equipos Uniflex, lo que le va a traer es algunas férrulas ya prensadas, y ustedes pueden medir, mismo con los calibres que ustedes tienen en su taller, es medir esas férrulas que trae el equipo, y van a ver que la diferencia en conicidad es de menor a 0.05. Pero como dijimos, la conicidad se debe generalmente al desgaste del equipo. Entonces, eso se va a dar con el tiempo. Si yo inicio con una conicidad de 0.15, la máquina nueva, 0 kilómetros, cuando ya tenga años de uso, va a tener una conicidad mucho mayor. Entonces, es algo a tener en cuenta. Algo que va en esa pregunta es, los fabricantes de mangueras, depende de la marca, pero pueden llegar a tener hasta 0.25 de tolerancia. Para nosotros eso es demasiado. Y por eso decía Alex, que estuvo en producción de Uniflex, que al momento de que una máquina sale, va aprobada con ese 0.05 como máximo en conicidad u ovalidad. Acá nos preguntan, ¿hay alguna opción para calibración de equipos digitales sin el padrón opcional? Sí habría, se podría hacer manualmente. Te pediríamos que nos puedas escribir para poder guiarte ahí, porque es un poquito largo de explicar por aquí. Pero se podría, no va a tener, para que tenga la misma exactitud que con el padrón, vamos a tener que hacer algunos prensados de prueba siempre. Por eso que justamente para evitar estos prensados de prueba,
desarrollamos ese padrón para que justamente tengamos en el menor tiempo posible y con la mayor exactitud posible una calibración fácil para las prensas digitales. Una aclaración sobre eso es que los paneles nuevos Uniflex, los sé que ya tienen 1 o 2 años, esos se pueden calibrar con este mandril de calibración. Los anteriores son como explicaba Alex, que son manualmente midiendo y recalibrando el panel. Acá tengo uno. Trabajamos en un ambiente muy polvoriento en mina, daña las platinas. Bueno, te podría decir que no o que sí, en realidad. El polvo sí daña las platinas, por eso lo que queremos es que limpien la máquina o la mantengan cubierta en lugares muy polvorientos. Pero lo que te puedo decir es que si tuvieses una máquina con grasa en el mismo ambiente, sería muchísimo más dañino que si tuvieses platinas en ese ambiente. Entonces, la máquina con grasa te va a captar toda esa mugre, ese polvo que hay en el ambiente, y lo va a hacer abrasivo y lo va a dañar las propiedades de la grasa, que es esa lubricación, las daña. Entonces vas a tener un desgaste prematuro. Con platinas, quizá tenés un desgaste prematuro de platinas, pero solo vas a cambiar las platinas y te vas a olvidar del tema. Pero si las mantenés limpias, todavía vas a tener mayor vida útil. Las platinas por lo general duran años de trabajo en cualquier tipo de ambiente. Bien. Aquí me hace la pregunta, las medidas que se deben tener en cuenta para un grafado perfecto. Ahí quise poner la diapositiva, como lo pueden ver en la pantalla. Lo primero sería un prensado que sea totalmente, vamos a decir, que no sea cónico, ¿sí? Entonces, cilíndrico, ahí está, gracias. Entonces tenemos que tener en estas, entre A1 y B1, A2, B2, A3, B3, A4, B4, en esos planos tenemos que tener la menor diferencia posible, ¿sí? Ahí nos aseguramos de que tenemos primero un cilindro perfecto, que no es un cono. Y lo segundo sería medir justamente la ovalidad, como lo decíamos aquí. Entonces, tenemos ya la manguera prensada, ya sabemos que no es cónica, que es cilíndrica, entonces ahí vemos, luego comparamos acá al medio, tomamos las 4 medidas y comparamos si está dentro de mi tolerancia que yo estoy necesitando o no. Entonces, según estos 2 datos, yo ya puedo saber si el prensado es correcto o no es correcto. Acá tenemos otra, dice, mi prensa con grasa tiende a fugar aceite. Si las máquinas sin grasa también es el mismo principio. Creo que entendí la pregunta. El tema es así, una máquina con grasa, con el tiempo va perdiendo su cilindro, se va dañando, entonces los sellos no trabajan. Entonces, ahí tenemos fugas de aceite en el cilindro. En una máquina sin grasa, esa tendencia es menor, porque no tenemos la grasa que se torna abrasiva, como dijimos, que daña el pistón, entonces tenemos mayor vida útil. No sé, Alex, si podés agregar algo ahí. Sí, básicamente es eso, porque justamente para yo corregir, como lo decíamos, la ovalidad, la conicidad, lo que necesito es llevarlo a rectificar, pero rectificar no es nada más y nada menos que quitar material. Entonces, cuando yo quito material, lo que estoy haciendo es que los sellos van a tener que trabajar un poco más, y en cuanto el sello tenga un menor desgaste, ya voy a empezar a tener fugas. Entonces, es algo a tener muy en cuenta a la hora de hacer el mantenimiento, entender de que el mantenimiento de estas prensas es más exhaustivo y hay que hacerlo más continuamente, ¿no? Algo que me preguntan acá es, siguiendo la línea de mantenimiento, ¿cómo cambiar las lainas de prensado? Es interesante, es muy fácil. Acá les quise poner esta imagen, como ven ahí bien mal, porque básicamente las lainas son, como les decía, hojas de acero, ¿sí? De distintos espesores, que lo que hacemos es, las colocamos debajo de la platina de deslizamiento. Entonces, como ustedes saben, tenemos arriba el dado de prensado, después tenemos la platina, y abajo de la platina tenemos el cabezal del equipo, ¿no? Ya sea una MSX50 o la S10, ya es un cabezal cilíndrico, la MSX40, S6, ya son dos platos, un plato delantero, otro trasero, entonces en el trasero se apoya la platina. Entonces lo que se hace para cambiar las lainas es justamente cuando yo cambio la platina, aprovecho que tengo que sacar la platina y voy a ver que abajo, en el caso que la necesite, va a tener una laina de acero. Entonces ahí lo que yo tengo que tener cuidado es en esto, que justamente esta imagen de acá. Que la laina acompañe la forma que tiene la platina, ¿sí? Como ven ahí, no es una hoja simplemente que la colocamos ahí,
recta, sino que es una hoja que la doblamos en la parte de afuera para que justamente no se salga con el movimiento. Bien, y si la pregunta fue cómo cambiar platinas, es muy fácil, no hay que desarmar cabezal, no hay que desarmar la máquina para cambiar platinas. Simplemente se va por el lado de atrás, se retira un aro de 8 tornillos, se saca la vieja, se pone la nueva y se vuelve a poner ese arito y es suficiente. Sí. Bien, acá nos preguntan de manera preventiva cuándo se ven recalibrar un equipo MSX40, MSX50, seguramente es alguien de México. Depende. La pregunta depende porque nosotros estimamos que en un promedio la vida útil de una platina tenemos que ir revisándola, no es cambiándola, pero sí revisándola cada 6 meses. Entonces, si a los 6 meses, que es el periodo más crítico, que sería, ¿no?, un equipo que trabaja, que no se limpia, que constantemente está prensando mangueras muy exigidas, tuviera que cambiarlo, quiere decir de que antes yo ya con el micrómetro, con el ajuste que yo le daba real, no era suficiente, entonces tenía que darle un poco más, y eso ya me quiere decir a mí que quizás tengo una platina que ya está desgastada, ¿sí? En el caso de las prensas con grasa, simplemente cuando llegamos a ese punto de que cuando le ajustamos el micrómetro y no da, lo que tenemos que hacer es simplemente ajustar el micrómetro nuevamente, porque ya no hay vuelta con eso, ¿no? Entonces, depende según cuánto se use la máquina y qué sea lo que se prensa, ¿sí? La frecuencia de prensado que tengamos en ese taller y qué es lo que prensa va a depender en cada cuánto tiempo tengo que realizar una calibración del equipo. Entonces, un poco en resumen, lo que dice Alex es, cada 6 meses realicemos este exhaustivo medición del resultado del prensado. Y ahí definimos si necesitamos recalibrar diámetro, conicidad o ovalidad. Entonces, cada 6 meses, además de poder hacerle un mimo a la máquina, que es una limpieza un poco más exhaustiva, hacemos un prensado y lo verificamos como vimos en toda esta presentación. Varios puntos de conicidad, varios puntos de ovalidad, diámetro, y decidimos qué hacer, sobre cuál de ellos trabajar. Acá nos preguntan cuál es el tiempo de vida útil de las platinas y cómo saber cuándo tendremos que cambiarlas. Esa es una pregunta muy recurrente. La vamos a responder ayudándonos con la diapositiva. Como pueden ver en la pantalla, tenemos ahí platinas desgastadas y platinas nuevas. La diferencia es solamente una, como lo pueden ver ahí, el color de la platina. Abajo tenemos platinas que son perfectamente grises, que es cuando están nuevas, tienen este recubrimiento deslizante, y arriba ya tenemos platinas de que son de otro color. Ya podemos ver el material base, de que es un tipo cobre. Entonces, cuando vemos que cambia el color, ya quiere decir de que hay que programar el cambio de la platina. Lo importante, señores, ya que nos conocen, nos pueden contactar, nos sacan una foto, miren el estado de mi prensa, me recomiendan cambiar o no platinas en este momento. Hicimos este prensado y nos dio estas medidas. ¿Qué nos recomiendan hacer? Apóyense en nosotros también como una segunda opinión de qué poder hacer y ayudarlos también a saber qué hacer. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Sí. Pasa que estoy tratando de entender la pregunta para poder responderla. Acá nos dicen, ¿cómo puedo calcular el diámetro de un prensado cuando el terminal es de otra firma? Es decir, tengo una camisa y manguera de la misma marca, pero el terminal es de fabricación nacional. Escribinos, por favor, que te vamos a mandar la charla de prensado de mangueras, que fue una anterior, y con gusto te lo podemos explicar también de forma directa. No sería el tema de ahora, eso es tablas de prensado y no una diferencia en el prensado como lo que estamos viendo hoy. Sí, acá no es muy relacionado, pero bueno, nos hacen la pregunta lubricante, cada cuánto hay que cambiar. Según el manual, cada año, lo que nosotros recomendamos es que cada año por lo menos se haga lo que se conoce de una diálisis, o sea, el aceite hidráulico. Se pasa el aceite, exacto, el aceite hidráulico por filtro de aceite, ya sea de 5 o de 10 micras, lo que se quiera obtener. Siempre recomendamos de 10 para abajo, ¿no? 10, 5, 3, y simplemente filtrar todo el aceite que está en la línea.
eso hacerlo por lo menos una vez al año, ¿sí? No cambiar el aceite, simplemente pasarlo por un filtro y dejar la máquina reposando un poco 1 o 2 días y volverlo a usar y ya está como nuevo. Bien, eso es para todas las máquinas de prensado. Ahí filtramos el aceite hidráulico que usa el sistema hidráulico. Ahora, si la pregunta iba sobre prensas lubricadas, prensas con grasa, la lubricación en esas prensas lo tienen que ver por manual de fabricante, pero por recomendación te diría que no lo dejes pasar más de un mes en reengrasar tu máquina. Incluso hay marcas que con la máquina te va un spray lubricante, el cual lo deberías de pasar 2 a 3 veces, perdón, cada 2 o 3 días. Entonces, el lubricante en una máquina con grasa es fundamental mantener la grasa en buen estado. ¿Existe una tabla de desgaste de las platinas? No, no tenemos una tabla de desgaste. Lo que siempre hacemos, y es una forma de controlar un poco más fácil, es simplemente hacer una verificación visual, ¿sí? Que el operario simplemente abra completamente la prensa, revise visualmente el estado, si ya están de este color. Para revisarla visualmente tienen que limpiar, muchachos, y muchachas también. Hay que limpiar las platinas periódicamente para que no tengan esa mugre pegada que nos impida ver el real estado de la platina. Siguiendo eso, para limpiarlo, lo que se recomienda siempre es alcohol, es lo que hay en la mayoría de talleres, es lo más barato y económico que se puede conseguir. Y más ahora. Y después, bueno, es usar si tenemos alguna grasa, algo que esté pegado, que se haya pegado por X motivos, simplemente le pasamos algún antiengrasante, algún limpiador industrial, que lo importante es que el limpiador que elijamos, que se evapore rápidamente, para no tener que luego pasar un trapo para secarlo o pasar justamente papel para secarlo. Y otro dato es que las platinas de abajo, las 3 de abajo son las que más sufren, entonces en esas son las que deberíamos prestarle más atención, limpiarlas porque se deposita por gravedad la mugre. Sí, exactamente. Cuando compras un kit de reparación, ¿qué incluye? Bien, eso seguramente es para las prensas Uniflex. Normalmente lo que incluyen son resortes, según el kit. El kit básico es platinas. Platinas de adelante y de atrás, según la máquina. Después el completo, vamos a decirlo, sería lo mismo, platinas, pero después tornillos, todos los tornillos que sufren algún desgaste y que se necesiten cambiar, resortes, todos los resortes, ya sean los resortes que se ven, que están a la vista, no los verdes. Después tenemos resortes que van dentro del dado base, que son los que justamente nosotros presionamos para que cambiemos los dados intermedios. Esos también. Después vienen algunos prisioneros, los que mostramos en las imágenes, y básicamente ahí iría todo. En el caso de la 40 viene una herramienta para justamente desmontar la parte de adelante, pero después sería eso. Si son todas las piezas que nosotros consideramos que son de desgaste, esas van a venir en el kit de reparación. Pero apoyate con nosotros, nos mandás la foto de la identificación del equipo y nosotros te recomendamos qué hacer. Nos decís qué le hiciste antes, qué te gustaría hacer o por qué, o si es preventivo, y nosotros te recomendamos los repuestos de cada uno de los equipos. Tenemos somos los fabricantes de los equipos, tenemos todas las piezas de nuestros equipos. Bien. ¿Hay alguna más? Sí, hay una. Bueno, hoy estuvimos bastante preguntados. Sí. Según la norma ISO 4406, ¿cuál debería ser el grado de limpieza del aceite hidráulico de las máquinas Uniflex? Sería el de, no recuerdo ahora el número, te lo debería William, pero básicamente es, si lo quieres hacer una diálisis, sería por lo menos un filtro de 10 micras, ¿sí? Pasas el aceite, filtro 10 micras y sería suficiente. Caso óptimo, lo mejor sería uno de 5, obviamente, mientras más chico mejor, va a demorar más hacer la diálisis, pero con uno de 10 estarías muy bien, ¿no? Estaría muy bien. Se puede intercambiar la posición entre sí de las platinas para unificar desgastes. Muchas gracias. No recomendamos eso. No recomendamos eso.
Las platinas no fallan críticamente, eso está bueno decirlo. Realmente en Uniflex en Uruguay estamos de hace 7, 8 años. Nunca observamos una falla crítica de las platinas. Entonces, si observamos desgaste, cámbienlas. ¿Por qué? Porque las platinas en buen estado también nos ayudan a tener un buen estado general de la máquina, a no generar fuerzas en direcciones que no se tienen que generar, por fricciones exageradas por unas platinas desgastadas. Entonces, no cambiemos. Además, las máquinas tienen mucho tonelaje. Cuando nosotros, la platina vieja va a estar aplastada. La platina que vemos que está mala, está aplastada. Entonces, al sacarla también podemos correr el riesgo de romperla. Entonces, no la vamos a poder poner en otra posición. Y si la rompemos, ahí sí, quizás nos quedamos sin máquina o máquina parada hasta que venga el repuesto. Y algo importante que ahora decía y recordaba, era cuando nosotros, eso quizás es más para los clientes que operan mucho máquinas de extrema presión, mangueras de extrema presión, especialmente las medidas de 1,5 pulgadas a 2 pulgadas, ¿sí? Ya sean de 6 mallas, normas R5000, 6000 PSI, lo que vemos es que, especialmente en casos, por ejemplo, la MSX40, el S6, y en algunos casos muy, muy puntuales de la S10, el MSX50, para que la prensa pueda prensar esas mangueras, que son los límites que tiene la máquina, precisamos que las platinas estén en buen estado, ¿sí? Porque lo que pasa es que cuando nosotros tenemos una platina que no está en buen estado, lo que está haciendo la platina es justamente ese contacto metal con metal. Entonces, la fricción que va a hacer el dado, la mordaza base con la platina va a ser mucho mayor, y la prensa va a necesitar más fuerza para hacer ese prensado que lo que necesitaría si la platina estuviera en buen estado. Entonces, en algunas mangueras, si la platina está muy, muy desgastada, vamos a ver que simplemente la máquina no va a poder llegar al diámetro. ¿Por qué? Porque justamente tiene que hacer mucho más esfuerzo que el que normalmente debería hacer, y eso también muchas veces le tenemos que sumar a que en nuestra Latinoamérica, muchas veces los equipos que son 220 operan a 200 voltios, a 190 y largos, hemos visto algunas máquinas, entonces ahí ya vemos ya merma en el motor porque no tiene la potencia suficiente, y merma también en la platina que está desgastada. Entonces es algo a tener muy en cuenta, siempre revisar visualmente, como decíamos con Álvaro, limpiar las platinas, revisar su estado. Si tenemos alguna duda, tomarle foto, mandarla por WhatsApp, estamos ahí siempre a las órdenes para poder evacuar cualquier duda que hubiera. Una más, y aquí dice, las platinas están ubicadas debajo de las mordazas maestras, correcto, sí, están entre las mordazas maestras y el cabezal. Entonces protegemos el cabezal, que es la parte más costosa de toda la máquina. Bueno, bien, a ver si tenemos algo nuevo por aquí. Bueno, no, agradecerles mucho, nos están agradeciendo todos, agradecerles a ustedes por su tiempo, por sumarse a esta propuesta de charlas. Nos gusta estar en contacto con los clientes, no se priven de hacernos consultas vía mail, vía WhatsApp, estamos siempre disponibles. Si tienen máquina Uniflex o si no tienen, también háganoslo saber. Todos sus comentarios son válidos. Y bueno, agradecerle a toda Latinoamérica de estar por aquí presentes. Muchas gracias, solamente decir lo mismo que Álvaro, gracias por su tiempo, por acompañarnos, por las preguntas, la verdad que fue muy, muy productivo, y bueno, esperemos que hayamos podido, al menos en estos minutos, haberles ayudado un poco, compartir un poco la experiencia que podamos tener en esta área, y bueno, cualquier duda que tuvieran, que por vergüenza, simplemente porque no se les ocurrió ahora, no duden en hacérnosla, ya está pasando Federico ahí el teléfono, los correos, y ahí estamos a las órdenes. Mañana se repite la grabación, y las preguntas que se generen también las vamos a contestar en vivo, así que bueno, si tienen a alguien que les puede interesar la charla, le hacen llegar el link, ese mismo link y mismo ID y misma contraseña. Muy amables, muchas gracias, cuídense, gracias. Que estén muy bien.